Bueno, les he ofrecido hablarles a través de una serie de videos que voy a estar subiendo a YouTube sobre qué dicen las escrituras, sobre el nuevo pacto y el viejo pacto. Vivimos en la ley escrita de Moisés del viejo pacto aún, o por la gracia y la ley de Jesucristo que nos da a través de ese nuevo pacto. ¿Qué dice la Biblia sobre las fiestas, las celebraciones judías y sobre las comidas? Varios de esos temas estaremos hablando a través de una serie de videos que estaré subiendo a YouTube. Me voy a basar en las escrituras. No quiero estar haciendo análisis de mis propias palabras. Lo que yo pueda de pronto resaltar lo haré, pero voy a leer lo que es las escrituras. Ok, comenzamos con Romanos 14:1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a leer desde el 14:1 al 14:23 en Romanos, el Nuevo Testamento. Muchas de estos versículos los he comparado con la versión del griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Porque sabemos que el Viejo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. Dice Romanos 14:1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14:2: porque uno cree que se ha de comer de todo, pero otro es débil, come legumbres. Fíjense que aquí es una de las cosas que quisiera resaltar, donde la Biblia llama débil al que come legumbres, refiriéndose a aquella persona que no come de todo. Dice Romanos 14:3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces ni uno juzga al uno, ni el otro juzga al otro. Entonces, ¿tú crees que juzgas al criado? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sabemos que Dios es nuestro Señor y que nosotros somos sus siervos. Y cuando hablamos en este versículo se refiere a eso, que el Dios es poderoso para hacernos estar firmes. Romanos 14:5: uno hace referencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí nos está hablando de las comidas. Hay una nueva tendencia, muchos cristianos, luego de haber aceptado la gracia que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, dando su vida por nosotros, para nuestra salvación, el perdón de pecados y para redimirnos del pecado. Porque ya no podemos decir que por nuestras obras vamos a alcanzar la salvación, sino que ha sido por gracia. Ha sido por gracia porque Jesucristo nos regaló, no porque no los merecíamos, porque no nos los merecemos, pecamos a diario, pero por su amor, su favor, su gracia, y por la fe en Cristo Jesús hemos sido salvos. Dice, continúa en Romanos 14:7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de lo que hacemos en el tribunal, como lo dicen las Escrituras. Continúa en el 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Lo está diciendo las Escrituras, Señor. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, lo estoy repitiendo, que nada es inmundo en sí mismo. Esto es para las personas que llaman inmundas ciertas comidas, como el puerco, los camarones, esta comida marina que dice que si no tiene escama es inmunda. Ya en Cristo Jesús, él mismo está, acá se está afirmando en Romanos 14, que no llamemos inmundo, y que si alguien piensa que es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Me pasó, tuve un caso muy particular donde pude ver esto, pues que por la comida hay como un aislamiento en estas personas que han creído en esta nueva tendencia. Ellos prefieren aislarse y no compartir con los hermanos cuando se trata de comidas. Dice Romanos 14:16, no sea pues vituperado vuestro bien. O sea, vuelvo al 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Está diciendo que las cosas son a la verdad limpias. Todo está limpio. Por Cristo Jesús ya ha sido limpio. Romanos 14:21. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se deleite. Se debilite. Repito, Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Romanos 14:22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hay personas que aprueban que existen comidas inmundas, según el Viejo Testamento, ¿verdad? Y aquí está hablando de condenación este versículo. Hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios discernimiento espiritual, sabiduría, inteligencia, cuando leemos las Escrituras. Yo por mi parte puedo decirles que he estado orando y el Señor me fue llevando a través de todas estas escrituras, de todos estos versículos bíblicos, y me confirmó lo que ya yo había tenido por revelación de parte de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Dice Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe.
y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando vayas a comerte algo, cómelo sin duda, ya dale gracias al Señor porque te lo dio. Bendice esos alimentos, como dicen las Santas Escrituras que lo hagamos, sabiendo que en Cristo Jesús ya todas las cosas han sido purificadas. Hebreos 2:9. Vamos a Hebreos ahora. En Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento. Ya continuamos. De la muerte. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo Jesús gustó la muerte por todos. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por bien y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A través de las aflicciones, Cristo Jesús nos ha perfeccionado. Dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí estamos hablando, aquí se está refiriendo de aquellos que vivían en la ley de Moisés y por temor a la muerte trataban de cumplir esa ley, pero esa ley no era imposible ser cumplida, fue cumplida por Cristo Jesús, y porque tenía que ser santo, puro, perfecto, para ser ese cordero perfecto y poder ser sacrificado, muerto y resucitado para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjese que aquí menciona que él debía ser semejante a sus hermanos. Dice Hebreos 7:5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Hebreos 7:8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En los versículos anteriores estamos hablando de Melquisedec. Ya finalmente llegamos a mencionarlo. En hebreo propiamente, lo que he leído de Hebreos. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Analicemos este versículo, volvamos a leerlo. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, estamos hablando de cuando Moisés, bajo el sacerdocio levítico Aarón, que era el principal o el primer sacerdote, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí es cuando se empieza a referir a Cristo Jesús. Si cambiamos el sacerdocio por el orden de Aarón y ahora es por el orden de Melquisedec, hablando de Jesucristo, y vivíamos en la ley del sacerdocio de Aarón, en la ley de Moisés, si ya cambiamos el sacerdote o el sacerdocio, también es necesario que cambiemos la ley. Lo dice Hebreos 7:12. Hebreos 7:13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Sabemos que los sacerdotes que servían al altar eran de la tribu de Leví. Ahora, Cristo Jesús viene de la tribu de Judá. Por eso que se está refiriendo de que es otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7:15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Hebreos 7:16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:17, pues se da testimonio de él, tú para siempre según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de Cristo Jesús. Un sacerdocio eterno, no como el sacerdocio de la orden de Aarón, que cuando ya el sacerdote moría, tenían que levantar otro sacerdote. Entonces vemos en Hebreos 7:19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7:19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7:20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, en Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, a lo que me refería anteriormente. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús es nuestro intercesor por la eternidad. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez
para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo Jesús se dio por todos nosotros, se ofreció en un solo sacrificio para siempre. Dice Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, que es Cristo Jesús, hecho perfecto para siempre. Así que, pasamos de Hebreos 7:28, nos vamos a Hebreos 8:4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero Cristo Jesús no está. Cristo Jesús subió a la diestra del Padre después de haber resucitado. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué cosa tan grande nos está confirmando las Escrituras? Yo no sé, yo había leído muchas veces estos pasajes, muchas veces había leído el Nuevo Testamento, pero cuando inspirada por el amor hacia aquellos que están en esta confusión, me decidí a estudiar y a pedirle a Dios revelación, inspiración del Espíritu Santo para poder ver aquello que no había podido lograr ver anteriormente, tener el discernimiento. Y cuando Dios me regaló ese discernimiento y me confirmó a través de mi pastor en la iglesia donde me congrego y a través de lo que la misma Escritura me iba revelando, yo pude darme cuenta de que ciertamente no estaba yo equivocada. Ciertamente aquellos que ahora quieren vivir según la ley de Moisés, tratando de cumplir mandamientos que no te van a acercar más a Dios, porque no es por obras. Tienes que tener fe primeramente en Cristo Jesús. Y ya vivimos por una gracia inmerecida. Porque ¿qué es la justicia? La justicia es aquello que obtenemos porque merecemos. Pero la gracia es aquello que no merecemos y se nos es dado a través de Cristo Jesús. Repito Hebreos 8:7. Dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces ese nuevo pacto a través de aquel que vino de la tribu de Judá, llamado Cristo Jesús. Hebreos 8:9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora es por amor, por amor. Ya cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús y comenzamos a tener esa relación íntima de orar, de arrodillarnos, de ayunar, de buscar esa sabiduría a través de las Escrituras, leer la palabra. Cuando ya nosotros comenzamos a caminar de la mano de Cristo Jesús, nosotros no estamos temiendo por muerte, por cumplir una ley que ciertamente te daba muerte, sino cumplías un solo de esos mandamientos y también te maldecía. Ahora por amor nosotros queremos ser santos, estar santificados, porque también dice la palabra de Dios que sin santidad no verás a Cristo Jesús, no verás al Señor, no entrarás a los cielos. Entonces
Ahora es por amor que nosotros, esas leyes de las cuales Dios habla, que escribirá en nuestros corazones. Entonces, en ese corazón donde se alberga el amor, por amor, el amor al prójimo, porque si tú amas al prójimo, jamás le vas a dañar. Entonces, continuamos en Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, aunque fallemos a diario. Cuando hay un arrepentimiento genuino, de corazón, el Señor lo borra, lo lanza a las profundidades del mar. Qué bello es estar en Cristo. Dice Hebreos 8:13, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estamos hablando de Hebreos 9:1. Ya salté a Hebreos 9:1. Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9:8, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie. Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Voy a repetir este pedazo. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, y esa fue a través de la muerte de Cristo Jesús, hablamos, los llamados, quienes somos nosotros, los que escuchamos la voz de Cristo y lo aceptamos como su Señor y Salvador y seguimos el caminar como caminaba Cristo, lo imitamos, recibamos la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces somos herederos de Cristo Jesús, ya Él murió y resucitó.
y está sentado a la diestra del Padre. Somos herederos de Él, de sus promesas. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora para nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí para el perdón de los pecados. Ahora Él está delante de nosotros, siendo nuestro abogado delante del Padre. Ya Él nos lavó y nos limpió. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Está hablando de la forma de hacer esos sacrificios del viejo pacto, de la vieja ley. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. Está hablando de la ley escrita por Moisés. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, como ya lo hablé anteriormente, esas leyes el Señor nos las ministra y nos las pone en nuestros corazones para que no le hagamos daño a nuestro prójimo, porque el primer mandamiento que fue añadido en el segundo testamento, en el Nuevo Testamento, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no somos capaces de robarle, de matarle, de dañarle, de mentirle. ¿Por qué? Porque lo amamos. Saltamos a Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Afirma el corazón con la gracia. Eso es lo que te habla Hebreos 13:9. No con viandas, cosa que no agradó ni aprovechó a los que en ellas se ocuparon.
Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar al prójimo. Vamos a 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, por la fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. He leído 1 de Pedro 1:5, 1:9, 1:13, 1:14 y ahora estoy en el 1:15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos, no porque una vieja ley nos lo dice, sino por amor a Cristo. Dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Cristo Jesús. 1 de Pedro 2:7, para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo es piedra de tropiezo para aquellos judíos que hasta el día de hoy no lo han aceptado como el Mesías esperado. Se cumplieron muchísimas profecías en Cristo Jesús. Todas las profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús. Profecías que están en el Antiguo Testamento y que pueden estudiar y verificar. Todo está hoy en día en el internet. Es fácil el acceso a ello. 1 de Pedro 2:8, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó en las tinieblas a la luz de las tinieblas, a la luz admirable. 1 de Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Está hablando de los que vinimos a ser injertados en ese olivo perfecto de Dios, porque somos parte del olivo silvestre. Nosotros los gentiles que fuimos injertados en ese olivo, hablando del pueblo escogido por Dios. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo bien, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Por qué les leo ahora esta parte? Porque no nos podemos ir al otro extremo tampoco, donde no, ya no vivimos, ahora es por gracia. Entonces ya salvo es salvo, haga lo que haga, ya Cristo murió por mí, ya me perdonó y yo haga lo que haga, yo estoy libre de pecado. No, si tú pecas y no te arrepientes de corazón, no tienes el perdón. Entonces no es para que nos tiremos al libertinaje del mundo, a hacer de todo porque ya tenemos la gracia de Cristo. No, tampoco es el otro extremo. Quien llevó, dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En el Nuevo Testamento, el mismo Cristo se refiere al amor como el mandamiento. El segundo mandamiento es más importante porque el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero como lo he venido diciendo a través de este video, cuando uno ama, uno no hace daño. Dice 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Son cosas de tomarlas muy en cuenta. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínense a aquellos que están sin Cristo Jesús, que no le han confesado nunca como su Señor y su Salvador. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como cristianos vamos a ser atacados, vamos a ser vituperados, pero con gozo hagámoslo para el Señor. Tenemos nuestra recompensa en el cielo. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, es en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. Tengo mucho más material que compartir con ustedes, pero ya ha sido una jornada bastante larga esta y no quiero darles todo en un solo video. Quiero dejarlos meditar, descansar en el Señor, y vamos a ir en otro video hablando un poco sobre el reposo en Cristo Jesús, guardar el sábado, no guardarlo, esa disputa que ahora se ha vuelto muy común entre los cristianos y los judíos mesiánicos. Les quiero decir que solamente a través de Cristo Jesús tenemos la salvación. Si de alguna manera todas estas palabras que son la Biblia, muy poco yo he participado o he comentado sobre lo que he leído, pero les he leído muchos versículos de la Biblia, lo que dice la Escritura propiamente. Si esta Escritura ha tocado tu corazón, si de verdad sientes la necesidad de un Salvador, la necesidad de descansar plenamente ya de lo que temías en tu corazón, haciendo por obras, pensando que por obras, porque comías o no, ibas a acercarte más a Dios, porque si celebrabas o no una fiesta judía, ya habiendo sido libertado por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos hizo libres, ya no sois esclavos más. Pídele a Dios que te revele, pídele a Dios que te lo pídele a Dios, el Señor te va a abrir ese discernimiento a través de las Escrituras, así como me confirmó lo que ya yo sentí en mi corazón.
Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús es el camino y la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Si no tienes a Cristo Jesús en tu vida y si no lo has confesado como Cristo Jesús, quizás quieras hacer una oración conmigo. Señor, Padre Santo, en este momento yo te quiero decir que me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo el daño que yo pueda haber ocasionado, consciente e inconscientemente, Señor, a mi prójimo. Me arrepiento, Señor, también de todos mis pecados que te hayan ofendido, Señor. Yo te pido que me des discernimiento, que redargulles en mí toda mala acción, todo pecado, Señor, y que conforme a tu voluntad me ayudes a caminar de tu mano, Señor, que me lleves a la verdad en Cristo Jesús. Yo confieso a Cristo Jesús como mi único Señor y Salvador, quien murió y dio su vida por mí en la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos la salvación y el perdón de los pecados. Gloria a Dios. Amén. Si lo crees en tu corazón, lo has confesado con tu boca, dice la palabra que ya tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Dios te bendiga. Espérame en el nuevo video que estaré subiendo muy pronto, donde seguiremos presentándoles lo que dice la ley de Moisés y lo que es la ley de Cristo Jesús, la gracia y el nuevo pacto. Dios les bendiga. Te invito a que te suscribas a mi canal y que si te ha gustado este video le des un like.